Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Ciertamente, como señalaron los que me antecedieron, realmente el título de Actividades Agropecuarias Sostenibles, Protección Fitosanitaria y Sanidad Animal es un tema bastante amplio y obviamente podíamos abordarlo de diferentes ángulos. En el caso, pues mis compañeros enfocaron desde la perspectiva de su función, desde su perspectiva nacional y básicamente también con su vinculación en el aspecto internacional. Yo voy a referirme a la parte de las normas y los reglamentos técnicos para estar en línea también con aquello que ustedes se propusieron en este Congreso respecto a la integración regional. Entonces, el marco de las normas y reglamentos técnicos, primero como una base particular del contexto internacional, pero voy a detenerme particularmente en el proceso regional. Esto básicamente para los objetivos mismos del Congreso y particularmente, como también es un tema bastante amplio porque se trata de muchos reglamentos que pueden promover esas actividades agropecuarias sostenibles, mencionarles el caso del sector lácteo, creo que está vigente en este momento en Unión Aduanera Centroamericana discutiéndose algunos de sus propuestas de reglamentos, que puede ser interesante desde una perspectiva no solamente sanitaria, sino también de calidad y obviamente que tiene un efecto particular a nivel de los consumidores. Y en las preguntas podríamos abordar algunos temas adicionales. Se mencionó el aspecto internacional. Creo que en todo lo que significa actividad agropecuaria sostenible basado en la parte sanitaria y fitosanitaria, tiene que estar de por medio y básicamente basado en este nivel a dos acuerdos particulares a nivel de la Organización Mundial del Comercio. Esto es como quien dice la camisa de fuerza importante y pues particularmente estos dos acuerdos. Uno, que es la de medidas sanitarias y fitosanitarias. Muchas de estas ya fueron mencionadas desde la perspectiva nacional por Marco y por Francisco. Y también por la parte sanitaria, como mencionó el doctor Van der Luch de parte del SENASA. Entonces, hay un acuerdo internacional, hay un consenso internacional de que todos los países efectivamente tienen el derecho, son soberanos de decidir qué medidas tienen que adoptar para proteger la salud de sus consumidores, para proteger el patrimonio sanitario, para proteger el patrimonio fitosanitario, como lo indicó. Pero también esto tiene límites, o sea, ¿de dónde tienen que basarse? Para eso la OMC estableció 3 organismos de referencia. Estos son los organismos de referencia. Para la salud animal está el Organismo Mundial de Salud Animal, da directrices, da lineamientos internacionales. Para la parte fitosanitaria está la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en sus siglas en inglés, y el IPPC. Y para los aspectos de la inocuidad de alimentos, todo aquello que va directamente para la salud del consumidor, está el Códex Alimentarios. Entonces, ese es el marco normativo, es el marco a través del cual pues se van a fijar normas, se van a fijar reglamentos nacionales, centroamericanos, como regionales en el caso de Centroamérica, ¿no? Y el otro acuerdo es el obstáculo técnico al comercio. En este marco, pues las medidas están incluyendo normas, procedimientos y evaluación de la conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se dice de que la leche tiene que tener 3% de grasa para llamarse leche entera o algo así, entonces, ¿cómo vamos a constatar que efectivamente tiene ese nivel de grasa de acuerdo a un reglamento? Eso va a basarse en unos ensayos de evaluación de la conformidad y obviamente esos laboratorios estarán demostrando que efectivamente ese resultado es el apropiado, se está basando en métodos analíticos que corresponden, entonces todo esto es otro mundo que es la evaluación de la conformidad. Entonces, este es el paraguas normativo a nivel internacional. Le decía, bueno,
Les ponía este diagrama básicamente como para ver cómo la tendencia en este momento es a una modernización, a un cambio. Hay muchos países que están haciendo, incluso cuando se nos mencionó la ley del SENASA, la ley del SENASA es una ley nueva prácticamente y diríamos que es una de las nuevas en la región, tanto América Latina y el Caribe. Y obviamente está obedeciendo y está recogiendo y planteando, como mencionaba el doctor Van der Lusch, un enfoque global, un enfoque particularmente interesante y que se resalta a nivel de Costa Rica, porque como él señalaba, se quiebra una forma de ver de que no solamente se atienda la salud animal, sino que este servicio también abarca la salud pública veterinaria, quiere decir, pero que no se enfoca solamente en los químicos, sino también en lo biológico y en lo microbiológico. Y entonces ahí hay un reto probablemente también en Costa Rica para que haya mayor claridad respecto a quienes dentro de las autoridades competentes está abordando el tema de la parte microbiológica de los productos vegetales. Entonces, hay ese interés particular de los países, obviamente está obedeciendo a qué, porque hay consumidores más demandantes, hay mercados más demandantes, pero ¿qué está sucediendo en el mundo para que eso esté aconteciendo? Porque por eso los números de normas y reglamentos están adoptados, está aumentando. Hay una intensificación de una política de reglamentación, pero también con el cuidado de que no sea una región o no sean países sobre reglamentados, que después de eso vamos a hacer una reflexión al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay mayor demanda de productos seguros. ¿Pero qué pasa en el mundo? En el mundo, pues, y ustedes a través de sus noticias y a través, obviamente, porque pueden haber sido afectados, pues notamos que hay una mayor difusión, mayor presencia de ciertas enfermedades, algunas las llamamos emergentes, otras que consideramos que ya estaban superadas en los países, pues reemergen y a veces reemergen con mayor virulencia, con mayor poder de infectividad y entonces, obviamente, lo que está considerado es que estamos en una era nueva, en una era distinta, donde cada vez mayores enfermedades infecciosas están afectando la salud de las personas. Esto por diferentes razones. Que el comercio se ha incrementado, como señalaba Marco Alfaro también, el trabajo que ellos hacen en los puestos de cuarentena, porque ese alimento o ese envío vegetal no necesariamente puede ser, como quien dice, ser como vector para traer las plagas, pero también ahí pueden venir otros patógenos que pueden hacer daño también a la salud del consumidor. Entonces, hay muchas razones. El cambio climático también está afectando eso. Entonces, ante esa respuesta, y obviamente también está la forma de producir, o sea, cuando hablamos de actividades agropecuarias sostenibles, pues obviamente hay un marco normativo, pueden haber directrices, tanto internacionales, regionales, o nacionales, pero también hay un compromiso en el que está haciendo la producción y de asegurar que efectivamente el producto que luego va a salir al mercado no nos haga daño a nadie, tanto ustedes, a nosotros o a aquellos donde se está exportando. Yo solamente algunos casos, el tiempo es bastante limitado, pero esto es como para despertar a la reflexión, porque queremos actividad agropecuaria sostenible y obviamente atendamos esto en esta charla por este ángulo. En una cadena de alimentos, pues aquí solamente muy esquemáticamente las diferentes etapas. Se puede hacer mucho trabajo a nivel de la producción primaria, con las buenas prácticas pecuarias, como nos señalaron, con las buenas prácticas agrícolas, pero el trabajo no termina en el campo. O sea, podemos hacerle muchas exigencias al productor con todos los marcos legales, pero todavía hay otra etapa. Ahí puede haber la etapa misma de la transformación, la etapa del empaque, va a haber una etapa de transporte, de distribución, pueden tener grandes almacenes o pequeños, o sea, en cada una de estas etapas de una cadena existen posibilidades de que todo el trabajo que ha hecho un productor o un transformador se vaya, como quien dice, a la basura, porque si no se está perdiendo. Pero además de eso, también
Imagínense todo este trabajo que se hace, se habla mucho de la salmonela de pollo, llega al consumidor. El consumidor va al supermercado y en la misma bolsa metemos el pollo, metemos la salchicha, metemos el queso, metemos la manzana. Entonces, toda esta labor también que anteriormente se hizo en la cadena para asegurar una inocuidad del producto, se puede ir también, como se dicen, al tacho, porque como consumidores, por la falta de conocimiento, la poca sensibilidad o tal vez el solo pensar que esto no me va a pasar a mí. Entonces, a mí no me va a pasar eso y simplemente o utilizamos la misma tabla de cocina donde hemos picado tal vez el pollo y están los jugos, los líquidos y la sangre, porque eso de decir que no tiene salmonela y que no tiene porque está trabajado con certificaciones, etcétera, y de todo tipo, eso no es una garantía, no es una seguridad. Estamos hablando de un producto que todavía, por su riesgo, obviamente va a ser pasado por calentamiento, va a estar cocido. Y si nosotros nos descuidamos, no lavamos esa tabla, usamos la misma tabla para picar lechuga, para picar tomates, obviamente nos estamos aumentando el riesgo. Entonces, obviamente en esta cadena también, además de todas las etapas y los actores que participan en estas, también está la labor del consumidor. Y obviamente un trabajo que hay que hacer para educar al consumidor. Solo para fijarles algunos eventos, como quien dice, que fueron como extraordinarios, que acontecieron para dar como ilustrar respecto a esa gran demanda del consumidor por productos sanos, por productos de mayor calidad. Por ejemplo, todos escucharon esto, yo estoy mostrando acá los casos más recientes, esta E. coli, la 0104H4, que afectó la producción de pepinos de España. Cuando en Alemania se empezaron a informar, es una E. coli enterohemorrágica, ¿no? Entonces, normalmente, dependiendo del nivel de defensa que tiene la persona, puede sobrevivir o no puede sobrevivir. Y hubo muchas... hubo muchas muertes. No obstante, cuando se analizaron esos pepinos de España, obviamente no encontraron esa E. coli, encontraron otras, pero no esa que estaba generando el daño y todo el impacto a la salud. ¿Pero qué implicó esto? Implicó que la prensa y que tanto las autoridades alemanas, cuando notificaron, empezara el consumidor, ¿qué va a hacer? El consumidor se va a ir al supermercado y ya no va a comprar el pepino. Y aunque el pepino no fue, como quien dice, el responsable de esta bacteria, entonces, o de este brote alimentario, entonces el sector productor se fue cayendo y realmente generó un impacto muy grave a nivel de esta producción. Cuando ya lograron definir, y no, esto se trató probablemente de los brotes de soya, curiosamente, lo que uno podía decir, ahora hay toda una ola por comer saludable. Y cuando uno dice comer saludable, quiero comer vegetales, ¿no? Entonces, que puede, por un lado, traer los residuos superiores al permitido, como lo estaba señalando aquí la persona del servicio fitosanitario, pero también puede traer, pues, microbios patógenos. Entonces, en este caso, curiosamente, cuando ya pasó se hizo el análisis del brote, se vio que el nicho, digamos, de la población que fue más afectado fue ese nicho del 17 a 40 años de edad. O sea, donde nosotros diríamos que son personas saludables, personas fuertes, pero que obviamente son las personas que estaban consumiendo más vegetales, ¿no? Entonces, este es un caso y obviamente para que nuevamente todo este consumidor vuelva a comer pepinos, vuelva a comer esos brotes de soya, esos germinados, entonces ha de pasar mucho tiempo porque se pierde la confianza. Esta es otro caso, este es el brote de E. coli, en este caso, con la espinaca, y cuando se empiezan a analizar, obviamente se dicen qué parte de la cadena, dónde pudo haberse incorporado esta E. coli. Y lo que se logró en el análisis del brote, pues es que probablemente esto fue a través del uso del abono, del estiércol, y obviamente esto ¿qué hace? Tira hasta la producción primaria. Y ahí puede, pues obviamente, unas medidas de mitigación a nivel del Estado va a ser con un mayor control de las buenas prácticas agrícolas y todo lo que han estado señalando también los que me antecedieron. Agua de riego también pudo haber sido la posibilidad con la que se pudo haber contaminado la espinaca.
Voy a mencionarles y no voy a citarlos a todos los casos que aquí les traje para presentarles, pero particularmente para esto. Esto fue un recall, o sea, un retiro de producto en Estados Unidos muy fuerte con la mantequilla de maní o la pasta de maní. Entonces, cuando esto aconteció, miren, llegaron hasta 9 muertes. Pero ¿por qué este caso puede ser curioso, digamos así, de interés en un foro como el que estamos de abogados y abogadas? Realmente fue porque este caso ha sido manejado incluso a nivel de los tribunales, y a nivel de los tribunales se ha llegado a un veredicto, recién hace un par de meses atrás, donde se ha indicado la responsabilidad a nivel del dueño, de los dueños de la empresa, y también a la jefe de control de calidad. Y bueno, esto puede generar precedentes, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque esta pasta de maní, lo que hicieron después los inspectores de FDA de Estados Unidos, encontraron que había buenas prácticas de manufactura completamente deficientes, encontraron que había hasta insectos, no había un control, había condensación en el techo y probablemente esa agua podía haber caído en el momento que hacían la pasta, había contaminación, o sea, había demasiadas condiciones como para poder pensar que se había perdido ahí la inocuidad. Pero, ¿qué pasó? Esta compañía entregaba pasta de maní, o sea, era proveedor de empresas importantes, de empresas grandes, empresas tipo Nestlé, empresas que tuvieron que, al enterarse de lo que estaba aconteciendo, tuvieron que retirar el producto. Y ese retiro fue grande, incluso llegó hasta Centroamérica. Algunos países, pues los ministerios de salud estuvieron involucrados para asegurar una recogida de este producto. Pero cuando le ponemos ahí muestreo engañoso, ¿qué significó? Que cuando se analizó el producto, o sea, lo que encontraron los inspectores de FDA, que cuando se analizó el producto, habían encontrado salmonela. Pero el dueño dijo, manden ahora a otro laboratorio. Volvieron a analizarle, salió salmonela. Entonces mandemos otro laboratorio. Y hasta que una de esas no salió salmonela. Y entonces le dijo la gerente de calidad, bueno, ese resultado del último que no salió salmonela, eso me lo manda a los que les compraban, a esos grandes proveedores. Entonces, todo esto dieron como base, como para generar pues y armar todo un caso, sobre todo para aquellos que tuvieron afectación en cuanto a la vida de sus parientes, para llevar esto a un tribunal. Y como les decía, se dice que es un veredicto que no tiene precedentes, y realmente estos ejecutivos y también la persona, como les digo, de responsable de calidad, han estado involucrados. ¿Qué va a significar? Todavía no le han dado las sanciones, la sanción como tal, el juez, pero ¿qué va a significar? Obviamente, para futuras ocasiones ya generó un precedente, ¿no? Entonces, y seguramente eso también puede abarcar a otros países en función de su marco. Esto ya no lo voy a poner, el tiempo se nos acaba. Esto, por ejemplo, es un caso que pegó mucho, que fue muy fuerte en Estados Unidos por el tema, y se le llamó el caso del beso de la muerte. Entonces, no necesariamente pudo ser así, pero esta fue una joven que alérgica al maní, porque cuando hay personas que son alérgicas simplemente no pueden consumir ni una pequeña cantidad del alimento. Son declarados en Estados Unidos como 8 tipos de alergenos. Y si ese producto, ese alergeno no está en la etiqueta de repente del producto que ustedes van a consumir, un pastel, y lo consumen y son alérgicos al maní, pues los puede conducir a la muerte si no tienen una atención oportuna. Y en este caso se indicó que esta joven, la única posibilidad era que el novio la hubiera besado porque el novio había comido maní, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto, ¿qué significa? Que obviamente hay un marco normativo que tiene que indicar que los alergenos tienen que ser declarados, y además que en las plantas de proceso tienen que tener un plan de alergenos, un plan específico de alergenos, ¿no? Entonces, obviamente, con todo esto que está saliendo, ¿qué hacemos? Que nuestras normativas en los diferentes países están quedando obsoletas, porque son riesgos y posibilidades que no estaban considerados antes, que se están saliendo, hay más casos, y están motivando una renovación y una modernización. Y creo que es una oportunidad amplia para todos ustedes de incorporarse en este proceso, porque obviamente tiene que
haber, con un trabajo interdisciplinario en función a esos riesgos, a hacer una modernización, a hacer una revisión de toda la legislación. Ya les decía, pues hay esas deficiencias, se tiene que recuperar la confianza en las autoridades, se tiene que, como se dice, recuperar también la confianza en la ciencia. Cuando sucedió el caso de la salmonela del melón en Honduras, muchos deben recordar que Estados Unidos le cerró el mercado porque encontró un tipo de salmonela, que luego lo buscó y no encontró ese tipo de salmonela, pero encontró otros y también infraestructura muy deficiente. Pero ¿qué pasó? El país, en lugar, digamos, de decir estos son los controles que yo realizo y estoy asegurando que los melones no pudieron haber sido contaminados, lo que tuvimos es en un canal del CNN al presidente comiendo un melón, ¿no? Indicando a todo el consumidor, si él lo come y no le hace daño, pues tampoco le debería hacer daño a otros. Ese caso ya lo habíamos visto en el caso de las vacas locas, con el ministro británico también haciendo el consumo de la hamburguesa y todo lo demás, y después ya vieron ustedes con sus impactos desastrosos, ¿no? Entonces, más normas y reglamentos técnicos. El hecho de que cuando se quiere exportar, pues los productores lo que están afrontando normalmente es que Estados Unidos les pide un tipo de normas, Europa le pide un tipo de normas, si van a Japón le mandan un tipo de normas. Entonces, y a veces en una planta de proceso encontramos tantas líneas de proceso como mercado estén ellos orientados. Entonces, lo que se está buscando, y hay una cruzada muy grande a nivel mundial, es de que se armonicen. Entonces, este es uno de los elementos importantes también del acuerdo de la OMC, de MCF y también de OTC, la armonización. Por eso que existen estos grandes organismos de referencia y tenemos pues el deber como países de ir armonizando, ¿no?, hacia esos. Claro, también los países tienen el derecho de ser más estrictos de lo que le dicen los organismos de referencia, lo pueden hacer, pero tiene que haber un sustento y un argumento técnico y científico. Entonces, pero ¿cuál es el problema de que toda Centroamérica, Honduras un reglamento, Guatemala otro reglamento, El Salvador otro reglamento? ¿Cuál es? Hay realmente el hecho de que hayan reglamentos divergentes tiene impactos en la producción, porque no pueden tener economías de escala, tiene impacto también en los costos de evaluación de conformidad, porque si aquí en Costa Rica yo hago el análisis digamos, de un producto, no me van a reconocer si yo lo he hecho en Honduras, tal vez con otra metodología y otro ensayo, otra capacidad de laboratorio, etc. Entonces tiene que haber una armonización, porque realmente, si no, la actividad agropecuaria pues no resulta sostenible, ¿no?, por tema también de costos. Entonces, hay demasiada repercusión y elementos, toda esta presentación yo los dejo aquí, que sustentan la razón por la que se debe armonizar. Entonces, tenemos la base del acuerdo de MCF y OTC, y también tenemos a nivel del proceso de conformación de Unión Aduanera Centroamericana, también tenemos lineamientos y hay todo un esfuerzo de trabajar y generar reglamentos técnicos centroamericanos. Lo interesante de un reglamento técnico centroamericano, si no lo han escuchado en días previos, es de que una vez que ese reglamento se adopta y es aprobado por el Consejo de Ministros de Economía, por Comieco, se hace vinculante para todos los países. Si en cada país tiene una norma de buenas prácticas agrícolas y se sacara un reglamento técnico centroamericano de buenas prácticas agrícolas, inmediatamente se hace vigente el regional. Y entonces ya lo nacional ya no tendría sentido. No, incluso ni siquiera necesitan pasarlo a nivel del Congreso para hacer la adopción. Entonces tienen una institucionalidad y un marco jurídico centroamericano que deberían de aprovecharlo. Les presenta desafíos y oportunidades sumamente interesantes para toda la forma de su trabajo. Ya tengo un minuto, voy a cerrar hablando un poquito del caso del sector lácteo. Por ejemplo, el sector lácteo hizo un análisis muy particular, ellos
Estoy hablando de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo. Ellos indican pues, que tienen un crecimiento sostenido, pero también encontraron que no tenían una reglamentación actualizada. Cada país maneja a su manera lo que significa. Encontramos que acá le llamamos natilla, al otro lado le llamamos crema, y el consumidor no sabe cuál es crema ni natilla, y no estamos basándose en algo internacional. Entonces, en función a eso, pues ellos tuvieron como quien dice, se inspiraron, se juntaron todo el sector privado y dijeron, dejémonos ayudar por otras organizaciones y planteemos y trabajemos unas propuestas de reglamentos. Entonces, y obviamente dentro del contexto del sector lácteo regional también se ha distinguido, y esto ustedes lo pueden notar en los supermercados, que hay un incremento en la comercialización de imitaciones. Tal vez ustedes vayan y encuentren queso mozzarella. Les recomiendo que todos los productos que ustedes, no solamente hablo del sector lácteo, pero hagan un ejercicio y vayan a la góndola, a la zona de lácteos, y lean las etiquetas. Les puede poner un nombre, un rótulo grande que dice queso mozzarella tal vez, y cuando ustedes empiecen a leer, tiene de todo menos leche y no tiene queso y no tiene nada. Entonces, no obstante, les está diciendo un nombre que el consumidor después está adoptando la opción de elegirlo y tal vez lo encuentre con menos precio, pero está en la góndola de la parte de lácteos. Entonces, hay una confusión y podríamos decir también engañoso para el consumidor. Entonces, esto es, al notar todos estos elementos, pues el sector lácteo lo que hizo fue trabajar una propuesta de reglamentación. Esa propuesta de reglamentación, con todo apoyo de SIECA, con todo apoyo del ICA, con todo apoyo del Consejo Agropecuario Centroamericano, y esto ya se elevó y está en este momento, fueron 15 propuestas de reglamentos que están en manos de Unión Aduanera Centroamericana. Yo avanzo más rápido. Miren, también para decirles de que yo les estoy mostrando un poquito y bastante rápido el caso del sector lácteo, pero tienen en el nivel centroamericano más reglamentos. Está el de aditivos alimentarios, está el de criterios microbiológicos, está etiquetado, incluso de las buenas prácticas de manufactura. Solo hay que entrar a la página SIECA y ustedes van a distinguir eso. Este en particular, porque ya se aprobó en el de términos lecheros, este reglamento centroamericano de términos lecheros, y ya se aprobó el de leche pasteurizada. En este momento está en discusión el de queso y me parece que también de crema, no estoy muy segura, pero este ya está aprobado, ya está en vigencia. Y miren lo que puede significar en términos de transformación, y realmente esto es una herramienta particular incluso para la parte de la fiscalización a nivel del mercado. Lo que le está diciendo términos lecheros, lo que está diciéndole es que toda industria tiene que hacer un uso correcto, y no solamente la industria, sino también los distribuidores, los comercializadores, un uso correcto de los términos lecheros. O sea, no pueden decir simplemente queso, no pueden decir simplemente yogur, si efectivamente no cumple con estas definiciones. Hay definiciones estrictas de qué es un producto lácteo, qué es un producto lácteo compuesto, etcétera. Lo que estamos distinguiendo en algunos mercados, y no voy a decirles el país, pero lo he visto en todos los países de Centroamérica, es que en los supermercados están muchos productos que son realmente mezclas, donde están colocando grasa, pero no la grasa derivado de la leche, sino la grasa vegetal. O sea, esto no es malo nutritivamente y ese tipo de cosas. El problema es el engaño y la confusión del consumidor. O sea, le está metiendo grasa, le está metiendo productos, seguramente extracto seco de leche, pero aparecen junto o en todo caso le están colocando un vaso blanco o le están colocando una vaquita, le están colocando algún gráfico que obviamente el consumidor lo que va a hacer es confundirse. Entonces, este reglamento le está diciendo nombres, denominaciones, símbolos, representaciones gráficas u otras formas que sugieren o hacen referencia directa o indirectamente a la leche o los productos lácteos, solamente pueden utilizarlo aquellos que realmente son leche, producto lácteo, tal como se encuentra en el reglamento. Entonces, esto es muy importante. Estos son algunas de las prácticas que pueden inducir al error, la confusión.
hagan el ensayo, vayan ustedes a cualquier supermercado y ustedes pueden encontrar. En algunos casos les ponen el nombre de mantequilla cuando realmente tiene aceite vegetal. En algunos casos le ponen el nombre hay margarinas que son de aceite vegetal que le ponen, por ejemplo, un nombre como Cremex, y eso uno puede creer que es crema, ¿no? Entonces, o estos sobrecitos que les ponen para el café con leche, cuando realmente no tiene grasa de leche. Entonces, y en algunos casos, para desviar y acomodarse, lo que pueden estar haciendo uso es del uso o la funcionalidad y decir, hecho exactamente como mantequilla, pero nadie va a leer completamente todo, solo ve mantequilla y después lo va a comprar. O la presentación del producto con imágenes de vacas, les ponen también un gran campo, un sol y todo eso, y uno va a asociar que obviamente esto puede venir de un establo, de un potrero y asumir que este es el producto. Entonces ya no me demoro más. Realmente la armonización de la reglamentación regional es un campo interesante, hay que promoverlo, nos da reglas comunes, un lenguaje común, nos está asegurando protección de la salud y básicamente pues trae beneficios también para productores, ayuda también a las pymes porque eso ayuda a una inserción del sector artesanal a un mercado, favorece la diferenciación porque si ya tengo una norma básica, sobre esa puede trabajarse sellos de calidad, se pueden trabajar marcas colectivas, o sea, es una base interesante para seguir trabajando con esto. Entonces, creemos que alguien lo dijo antes, y esto lo dijeron también los productores, el sector privado lechero. Tener normas nos ayudan a producir y consumir con productos sanos, inocuos a nivel interno, pero también es una protección a que no nos venga producto que no corresponde a nuestra región. Como decían que Centroamérica no es el basurero del mundo, ¿no? Entonces hay que tener reglas para protegernos también y asegurarnos que todo lo que se produce bien, no solamente sea con una mentalidad exportadora, porque ustedes también son consumidores. Entonces, no puede ser que en los plantas de proceso tengamos líneas que se vayan para exportación con la mejor calidad y no necesariamente eso se esté quedando a nivel nacional. Entonces, tener normas, es tener acuerdos, y tener acuerdos realmente nos dan, como quien dice, un mensaje de paz, ¿no? Eso era. Muchas gracias.